Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias. Aprende a manejar el dinero de los bancos a tu favor. Hola a todos, bienvenidos a un episodio de su podcast Economía y Mercados Financieros 2025. Ya estamos en un nuevo año y vamos a comenzar con una serie de educación. Estos son conceptos básicos, pero que son siempre muy importantes. Si usted es músico o practica cualquier otra disciplina, sabe que lo que le llaman eso de back to basics siempre es muy importante. Y este es uno de esos episodios. Vamos a hablar de algo interesante, básico para comprender el mundo financiero. Y primero, antes de seguir con eso, quiero saludar a Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás? Hermano Gabriel, enorme gusto. Hoy tenemos un podcast de educación financiera. Así es. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jacobo? Vamos a hablar de qué son las tasas de interés, qué es la inflación, cómo funcionan los créditos y tips de vida de tarjetas de crédito, el hipotecario, cómo funcionan y sobre todo cómo usarlo a tu favor. Perfecto, pues comencemos entonces. Bueno, primero, vamos a empezar con conceptos básicos. Imagínate que una inversión te diera el 10% de tasa de interés. Dices, ¿ese 10% es bueno o malo? La respuesta es depende. Depende de cuánto es la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuánto suben los precios en tu país. Entonces, imagínate que tú logras un maravilloso 10%, pero todos los productos, todo el costo de la vida se encarece 15%, realmente estás perdiendo un 5%. Entonces, tú siempre tienes que medir la tasa de interés que puedas obtener con respecto a cuánto sube la vida. Entonces, si tú obtienes el 10, pero todo sube el 15, realmente estás perdiendo el 5%. Entonces, esa resta entre la tasa de interés, por ejemplo, si tú obtienes el 10 y la inflación es del 4, 10 menos 4 es un 6. Ese 6%, la resta entre la tasa que obtienes, el 10%, menos el costo de la inflación, que es 4, vamos a suponer. 10 menos 4, 6, eso le vamos a llamar tasa real. Eso es lo que tú realmente estás obteniendo, quitando el costo de la vida, que todos los productos van subiendo de precio. Comentarios. Los impuestos, digo, es algo que se termina pagando siempre, a menos de que usted esté evadiendo impuestos, que no se recomienda. Pero los impuestos, al igual que la inflación, son como los dos peores enemigos de un profesionista que quiere hacer crecer su dinero. Y vaya, al final, la inflación es algo que nosotros no controlamos. Existen organismos en el mundo cuyo mandato es controlar la inflación regional de un país, pero vaya, no es una tarea tan sencilla, depende de muchos factores y vaya, al final esto y los impuestos son cosillas que se deben de tener en consideración cada que se está comenzando a invertir. Exactamente, la inflación lo que hace es erosiona tu salario, porque aunque en teoría a ti en tu empresa te deberían subir el sueldo aproximadamente la inflación, en realidad, en general, perdemos esa carrera. Entonces, si tienes inflación alta, por ejemplo, cuando vino la pandemia, o sea, por fin ya estamos logrando que la inflación ya esté más o menos controlada, pero hubo episodios de 9 o 10% de inflación y a poco te aumentaron el sueldo 9-10%, lo más probable es que no. Entonces te va erosionando tus ahorros y tu sueldo. Entonces es un enemigo de todos los trabajadores. ¿Qué es este Excelito que vemos, Jacobo? Este Excelito vamos a empezar a hablar de créditos, de cómo funciona un crédito y tips de vida, y les voy a platicar, o sea, tal cual lo que yo he aprendido yo como consumidor, cómo manejar un crédito. Entonces vamos a empezar viendo un crédito muy sencillito. Este es un crédito, vamos a suponer 500,000. Este 500,000, tradúcelo a tu moneda. Pueden ser pesos, dólares, lo que quieras. 500,000. Y cómo funcionan los créditos por lo general es que tú haces un pago constante. Esto técnicamente se le llama préstamo francés, así se le llama, es el estilo francés. ¿Cómo es el estilo francés? Significa que tú vas a hacer un mismo pago cada mes y entonces parte de ese pago se va a ir a intereses
y parte de ese pago se va a ir al capital. Entonces, a ti te prestan inicialmente 500,000 y esos 500,000 los vas a ir pagando en el tiempo. Entonces, vamos a suponer, bueno, no me voy a meter a las matemáticas, pero si quisieran ver la fórmula, ¿cuál es? Aquí está la fórmula. No es clase de demostraciones de matemáticas, pero por si alguien tuviera duda, esta es la fórmula que voy a aplicar. Entonces, si yo tengo un préstamo de 500,000 pesos o dólares, lo que quieras, a 3 años con pagos semestrales, vamos a asumir, esto es para empezar facilito. Entonces yo tengo que hacer 6 pagos totales, ¿no? 3 por 2 me da 6 pagos totales. Vamos a suponer, por decir una tasa del 12%, por poner cualquier tasa. Eso significa que cada periodo, o sea, cada 6 meses, yo tendría que pagar 101,000 pesos o dólares, lo que sea. Y entonces se va destinando parte a intereses y parte al capital. Entonces tu deuda total va disminuyendo conforme esos pagos, esas amortizaciones, así se le llaman, esas amortizaciones a capital. Entonces pagas parte a intereses, pagas parte a capital, tu pago es constante y lo que observamos es que al principio pagas más intereses, o sea, al principio pagas intereses y la cantidad de los intereses va bajando, aunque tu pago es el mismo siempre, cada vez tus intereses vas a empezar a pagar menos, y cada vez vas a ir abonando más al capital. Ahorita voy a comentar varios temas, pero me detengo tantito. Comentarios. Aquí, vaya, está muy bien explicado, ¿no? Probablemente alguien se pueda estar preguntando por qué mi primer pago es bueno, mis saldos son 428,000 en la celda G13. Después de que hago mi primer pago, sí, mi pago fue de 101,000, pero ahí está muy bien explicado, ¿no? Que 30,000 son de puros intereses. Vaya, justo antes de que yo haga mi pago, de que yo me presente en la ventanilla o haga mi transferencia electrónica o lo que sea, yo ya no debo 500,000 pesos, debo más de 500,000 pesos por el efecto de la tasa de interés. Debo 500,000 pesos más su correspondiente 12%, es una tasa anual que la mayoría de las tasas se presenta de forma anualizada, ¿no? Es el 12% que se va a acumular durante todo el periodo, pero si yo tengo que hacer pago cada 6 meses, entonces el pago son los intereses, el 12% que se acumuló durante los primeros 6 meses. Ahora, haciendo matemáticas por ahí facilitas, pues más o menos el 6% que voy a terminar pagando. Entonces, por eso esos números se ven medio raros, ¿no? Porque yo cuando empecé a estudiar matemáticas financieras, siempre me preguntaba, oye, pero si estoy pagando mucho, ¿por qué disminuí tan poquito de mi deuda? Porque ya estoy pagando también sobre los intereses que ando generando, ¿no? Exacto, entonces, aunque tu pago es constante, partes a intereses, partes a capital, y conforme el capital va disminuyendo, entonces esa proporción de lo que pagas se va a ir destinando más al capital. Entonces voy a mostrar, este es el caso muy sencillito, ahorita les muestro uno más real. Entonces voy a mostrar una gráfica de, este es un crédito a 3 años con pagos semestrales. Entonces vemos como cada vez, esta es la proporción, en verde se ve la proporción del pago que se va a capital y la proporción que se va a intereses, y lo que vemos es que cada vez más tu pago se destina a capital, que eso es lo que tú quieres para que disminuyas tu crédito, y cada vez, conforme vas pagando intereses, cada vez pagas menos de intereses y más de capital. Ahora, me voy a ir ya a un crédito más real, o sea empecé con un crédito pequeño para que no se espante con el número de renglones. Vamos a hacerlo ahora real. Plazo 20 años, ¿no? Más real y con pagos mensuales. ¿Ok? Entonces esto es más real. Pagos mensuales a 20 años. Este es un crédito hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tú cada periodo vas a pagar 5,500 dólares o pesos, lo que tú quieras, cada periodo, pero van a ver la gráfica, está súper interesante. En esta gráfica, y lo intento, como sé que muchos nos escuchan solo audio, intento describirlo lo mejor posible. Al principio, es un crédito a 20 años, al principio el 90% de tu pago se va a intereses y solo el 10%, de hecho hasta poquito menos, como el 9% de tu pago mensual se va al capital. Entonces, por muchos años, por ahí de 10 años, 15, o sea, todo lo que estás pagando es puro intereses y el capital va disminuyendo poquito, hasta que ya llega un momento que se iguala, que pagas mitad y mitad, por ahí del año 14,
Entonces, al principio estás pague y pague intereses, tu crédito disminuye realmente poco, entonces ahí es en donde gana el banco, pagas todos los intereses y conforme tu saldo ya empieza a decrementarse, entonces ya se vuelve que ya pagas realmente el capital. Entonces, como 15 años, casi estás pagando puros intereses. Comentario. Sí, es algo, no es tan común que lo veamos, ¿no? Y por lo general cuando firmas un crédito hipotecario, la realidad es que mucha gente no se detiene a explicar bien cómo funciona todo esto, pero justamente es así cuando el banco hace su dinero, ¿no? Está generando ganancias. Am, Probablemente esto sea un tema para otro podcast, ¿no? Pero muchas personas se podrán dar cuenta que inmediatamente cuando firman su crédito hipotecario, a los 2, 3 días ese crédito hipotecario se vende y ya lo tiene alguien más. Y una de las razones es por eso, porque realmente el momento en el que la institución financiera está haciendo dinero es desde el inicio están haciendo dinero. Ya al final del crédito ya es cuando empezamos a hacer los abonos a capital, pero al inicio todo eso es un juego financiero para que ellos puedan comprar y vender a diferentes tasas, porque desde el momento en el que uno firma, la institución ya está generando dinero. Pero vaya, eso puede ser un tema para otro podcast, pero sí es bastante curioso ver este comportamiento de los créditos. Entonces, a ver, lo que pretendo hoy es que entiendan sus créditos. Porque, a ver, parte de la crisis del 2008 fue que las personas no entendían en lo que se estaban metiendo. Entonces, hoy vamos a abonar a la paz mundial y vamos a abonar a la cultura financiera de cómo funciona un crédito. Entonces, punto número 1. Hay créditos a tasa fija, hay créditos a tasa variable. En general en América, en Estados Unidos, México, en general en América, nuestros créditos preferimos que sean a tasa fija y eso está bien. En Europa, por lo general son a tasa variable. ¿Qué significa tasa variable? Que toman una referencia, en Europa se llama Euribor, en Estados Unidos se puede llamar SOFR u otras cosas. Entonces, sí, conforme las tasas en el mercado van cambiando, va cambiando los intereses que tú pagas. A mí eso no me encanta porque que a poco mi sueldo se incrementa si suben las tasas del mercado. ¿Qué? ¿Me sube mi sueldo? No, mi sueldo subirá una vez al año si bien me va y ya sabremos, ¿no? ¿Cómo? Pero no, mi sueldo no sube, pero si mi costo de mi hipotecario sube, entonces tengo un problema. Entonces, Estados Unidos, México, América en general es tasa fija, lo cual es correcto. Entonces, por eso ahorita en Europa, en la pandemia, tantas personas han tenido severísimos problemas financieros porque sus hipotecas son a tasa variable. Entonces, paso número 1, tener tasa fija. Ahora, hay algo que se llama tasa mixta. Yo una vez contraté un crédito a tasa mixta. ¿Qué significa tasa mixta? Que inicialmente tienes una tasa fija, por lo general baja, y a partir de 3 años o 5 años se te pasa a tasa variable. ¿Eso por qué lo hacen los bancos? Porque tu tasa inicial es muy baja, con eso es un gancho para que las personas digan, mira qué bonita tasa de interés voy a pagar, es muy baja. Sí, pero esa tasa es promocional, es una tasa de 3 años y luego en 3 años que si las tasas de interés del mercado bajan, tu tasa va a seguir siendo baja. Pero por lo que tú quieras, que eso claramente no está bajo tu control, suben las tasas, entonces a ti te van a subir las tasas y estás metido en un serio problema. Entonces, si te vas a meter a un crédito de tasa mixta es al principio fija y después variable, yo una vez entré en un crédito así, ¿qué es lo que hice? Te agarras a billetazos el crédito para que en ese periodo promocional prácticamente lo mates. Y entonces ya no entras a la parte variable que te puede quitar el sueño. Comentarios. Aquí podemos hacer una recapitulación de lo que hemos discutido el día de hoy, platicado. Uno es los conceptos de las tasas, ¿no? Tienes tu tasa de interés. Lo que lo está matando a la tasa de interés va a ser la tasa de inflación y esa diferencia se conoce como tasa real, que es la tasa real es justamente lo que al final te queda después de la inflación. Estos créditos pueden ser a tasa fija, tasa variable, y están determinados por la tasa de interés a la que las grandes instituciones se prestan. Hay una tasa de referencia en todos los escenarios. Aquí en Estados Unidos hay una, en México hay otra. Y eso, mucha gente puede tener una duda, ¿no? ¿Por qué las tasas de interés en México son más altas que aquí en Estados Unidos, por ejemplo? Y son diferentes en Europa. Y todo eso se debe a varios factores, ¿no? La economía del país, por lo general una economía más estable. Esta es una regla que se cumple siempre. A mayor riesgo,
es un mayor rendimiento, ¿no? Entonces, México tiene un riesgo de país porque no es tan estable como la economía de Estados Unidos mayor, por lo cual las tasas de interés tienden a ser un poquito más altas en esas partes del continente. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. Los bancos saben que las personas son muy sensibles a la tasa de interés. Entonces, cuando una persona va a cotizar un crédito, solo se fija la persona en uno y solo un número, y ese número se llama tasa de interés. Pero uno se tiene que fijar en muchas otras cosas. Por ejemplo, las comisiones. Uno normalmente dice, bueno, ya entré en un crédito de tasa baja. Siempre vemos como las comisiones de chin van a cobrar comisiones. No, pero esas comisiones son diferentes en cuánto te cobra cada banco. Y ahí les va un tip profesional, sí apúntenlo, los seguros. Ahí les va. Yo una vez me puse a analizar a nivel profesional créditos bancarios. Resulta que tú cuando adquieres un crédito, inmediatamente el banco te va a cobrar un seguro de vida. ¿Por qué? Porque imagínate que te prestan dinero para comprar una casa y te mueres, pues ¿qué hace el banco? Pues le quedaste a deber el valor de la casa. Pero hay algo que se llama saldo insoluto. Saldo insoluto es el saldo que tú tienes pendiente por pagar. Resulta, me puse a analizar créditos, entonces los bancos te van a cobrar un seguro de vida, y lo cual es correcto, por cierto, no es crítica esa, pero ahí les va cuál sí es la crítica. Que ese seguro de vida tendría que ir bajando. El seguro de vida debería irse ajustando a tu saldo insoluto, alias lo que debes. Pues resulta que yo me puse a analizar créditos y hay bancos que sí, que ese seguro de vida va bajando conforme a lo que debes, y hay bancos que lo que te hacen es te cobran al saldo inicial y te cobran ese seguro de vida constante. Entonces, si tú ya solo debes 3 pesos de tu crédito, te siguen cobrando un seguro de vida de $500,000. Entonces estás pagando de más. Pero la gente jamás, salvo un Jacobo, jamás se va a meter a analizar ese grado. Entonces ahí fue que dije, no, pues acá me estás robando, porque ese dinero de más que tú estás pagando en un seguro que no te está protegiendo de nada, por cierto, ese dinero es dinero que podría estarse abonando a capital. Y a ver, si a ti te sobra en la quincena o en el mes el dinero de un café o de unos chicles, abónalo a capital. Y otra, es súper importante que el crédito en el que te metas no tengas penalizaciones por abonos a capital. Entonces, tú vas a entrar en un crédito. Entras en un crédito porque no tienes el dinero para comprarlo de contado, porque realmente comprar una casa de contado está medio difícil. Entonces, entras en un crédito. Pero, ¿qué es el chiste de ese crédito? Al principio pagas muchísimos intereses, pero ¿qué significa? Que si un mes te sobra dinero para unos chicles, vaya, estoy exagerando, pero te sobra lo que sea, abónalo a capital, porque tú lo que vas a pagar nuevamente en tu crédito, casi todo va a ser intereses. Ese extra que puedas dar se va a ir directito a capital, y lo que puedas dar, aunque sea mínimo, eso te puede ahorrar 1 o 2 años de pago al final de tu crédito. Comentarios. Sí, esa estrategia es bastante buena, y el abono al capital es lo que uno está haciendo es bajando el monto sobre el cual se están calculando los intereses. Los intereses siempre van sobre el monto que debemos. Entonces, si uno abona y va pagando más a lo que uno debe, los intereses, por consecuencia, van a terminar siendo menos. Lo de las comisiones es muy importante. Los seguros de vida, eso sí, hay algunos seguros que prorratean el costo durante la vida, porque sí, definitivamente la probabilidad, como dices, el saldo va bajando, lo que debe, pues debería bajar el seguro. Hay unos que lo prorratean, hacen un promedio de todo. Hay otros que sí, definitivamente son muy descarados y no lo hacen. Los seguros es un tema es delicado, son complejos, hay que poder entenderlos y hay que realmente leer todas las cláusulas. Tienen beneficios muy buenos, definitivamente, pero sí al final ninguna institución financiera, ninguna es una institución de caridad. Entonces hay que tener muy, muy presente eso. Tienen una intención, es así como hacen dinero. Hay que entender cuál es el beneficio que nos pueden otorgar, pero a veces toca ir a pelearse con las aseguradoras también, porque hay unas que no tienen las mejores prácticas profesionales. Ahora, en ningún momento estamos diciendo los bancos son malvados. No, a ver, hay una función social hay ahorradores. Tú necesitas un crédito. Si no existiera el banco, tú no podrías tener tu casa. O sea, no estoy diciendo en ningún momento que los bancos son malvados. Lo que estoy diciendo es que ahí pueden haber prácticas, ¿no? Es que puede haber alguna práctica abusiva, entonces tienes que analizar muy bien en qué te estás metiendo. ¿Por qué? Porque como nadie se va a meter a ver el seguro, todo el mundo solo ve la tasa y se acabó. Nadie se va a meter a ver esos detallitos. Entonces debes tener cuidado. Ahora, estrategias de pago. A ver, imagínate, vamos a hablar un poquito más como de tarjetas de crédito. Imagínate que tú tienes muchas tarjetas de crédito. Bueno,
¿Qué es eso de a meses sin intereses? ¿Cuál es el truco del a meses sin intereses? ¿Cómo tú puedes usar el dinero del banco a tu favor? Siempre y cuando pagues a tiempo, tú estás usando el dinero a cero tasa de interés de los bancos. A mí los bancos me han de odiar porque no les pago un centavo de intereses, pero debes estar muy bien coordinado. Entonces, ves una promoción meses sin intereses y lo compras. El banco no es de que pierda, porque el banco, aunque no te cobra a ti, le cobra al comercio. Entonces, dependiendo la tarjeta de crédito, le puede cobrar 2, 3, 4% al comercio. Entonces, el banco no pierde como tal. Pero entonces tú necesitas la disciplina de sí pagar totalero. A mí me odiarán porque soy totalero. El chiste es ser totalero, pagar 100% siempre. Y ahora, que no se te vaya ningún día, porque ¿qué pasa si tienes 4 tarjetas de crédito? ¿Qué pasa? Que cada uno tiene una fecha de corte diferente. Y puede ser que aunque tengas el dinero, se te pasa porque te vas de vacaciones, cualquier cosa. Y no solo eso, tú normalmente tienes como que tu cuenta eje y de ahí pagas todas tus tarjetas. Pues resulta que si tú haces una transferencia al otro banco a pagar una tarjeta, no pasa en el mismo instante. Puede tardar 2, 3 días en pasar. Entonces, si tú el día 10 tienes que pagar tu tarjeta y el día 10 haces la transferencia, ¿qué crees? Que te van a cobrar comisión por no pago. Oye, pero si sí la pagué el 10, no. A la institución te la van a considerar por ahí del 13, entonces vas a pagar intereses más comisión y te puede pegar en tu buró de crédito. Entonces, aunque entraste a promoción de meses sin intereses, debes estar súper consciente de cuándo tienes que hacer los pagos. Ponte alertas en tu celular o lo que sea de tal día, aunque todavía no sea la fecha de pago, mejor hazlo una semana antes para que así sí se considere y en efecto sí sea meses sin intereses. Ahora, ¿a qué le está apostando el banco? Que si tú tomas la plancha y la tele y el microondas a meses sin intereses, llega un momento que se acumula tanto la deuda que si logras pagar todo, sí sería sin intereses. Pero si no logras liquidar todo, entonces ahí vienen los intereses y pueden ser unos intereses bastante onerosos del 40, 70, 80%. Entonces, aunque cada compra individual sí fue sin intereses, la sumatoria se te hace un saldo incontrolable ahorita que vienes la cuesta de enero y que vienes Navidad y todo eso, todos los tarjetazos que diste. Si no logras liquidar todo, entonces sobre ese saldo hay intereses y pueden ser 80%. Comentarios. Comisiones es otro tema importante. No solamente cuando uno pierde un pago, y lo dicen las letras chiquitas, la tasa de interés es diferente comparada con la que uno entró. Y hay penalizaciones sobre pago tardío. Hay otras instituciones. Ya es raro hoy en día, que era lo que decías hace un momento. Cuando se saca un crédito hipotecario, cualquier tipo de crédito, antes había una práctica muy común que era penalización por pagos adelantados, porque el banco ya había hecho su cálculo de cuánto dinero iba a ganar y si uno pagaba más, pues el banco iba a perder un poquito, ¿no? Su ganancia no iba a ser tan grande. Entonces el banco lo veía mal y le cobraba a uno por pagos adelantados. Es raro hoy en día, pero algunos préstamos lo siguen haciendo. Ahora, y esto es un consejo también, hay un error que lo sigo escuchando hoy en día. Una tarjeta de crédito no es un incremento en mi salario mensual. No lo es. Y mucha gente tiene esa idea de que tiene un salario fijo. Pero también tengo mi tarjeta de crédito. Entonces, si mi tarjeta de crédito tiene un límite de 2,000, pues a mi salario le sumo 2,000 y eso es lo que gano mensualmente. Eso no sucede. La tarjeta de crédito es solamente una extensión que puede tener algunos beneficios, como los meses sin intereses, pero eso bajo ninguna circunstancia significa que estamos generando más dinero. Entonces, tómenlo de esa forma. Su salario se queda exactamente igual, su ingreso mensual se queda exactamente igual. La tarjeta solamente es una forma en la cual pueden utilizar o pueden acceder a esos recursos. Y es un concepto muy importante que todos debemos tener en mente cuando compremos algo. Y úsalas a tu favor. Entonces, es un mes que estás utilizando el dinero del banco sin utilizar el tuyo, más hay muchas que tienen cashback de 2%, o sea, aparte te dan dinero. Otra, es muy fácil contratar tarjetas, pero es muy difícil cancelarlas. Híjole, yo como hace 2 meses me puse a cancelar tarjetas. No, o sea, es un viacrucis lograr hacerlo. ¿Por qué? Porque los bancos lo que quieren es que tengas tarjetas abiertas. ¿Por qué? Porque aunque no te cobren a ti, le cobran al comercio y cada que se te vaya un pago por cualquier tontería, ahí te van $20. Entonces, cancelar tarjetas te la van a hacer cansada hasta lo que sigue. ¿Por qué? Porque es el negocio. Y aquí en Entonces, Estados Unidos
cancelar tarjetas te pega directamente en tu calificación crediticia. Si cierras una tarjeta, es un punto negativo. Entonces, aquí, cuidado. Debería ser positivo. Exacto. Si estás cerrando el crédito, debería ser positivo, pero como estás diciendo que no a un crédito, ellos piensan que tu situación crediticia va a ser mala o que estás anticipando algo malo y es un punto negativo. Entonces, piensen muy bien antes de poner una tarjeta de crédito. Sí, porque si cerrarla te va a pegar. Ahora, estrategias. Uno, o sea, siempre créditos a tasa fija. ¿Por qué el crédito a tasa fija? Imagínate que yo entre un crédito hipotecario al 10%. Ahí, ¿cuál sería mi riesgo? Mi riesgo es si las tasas del mercado bajan y un nuevo crédito me cobrarían el 8 y yo ya me quedé al 10. Pues, ¿qué crees? Que en la realidad no tienes ese problema. ¿Por qué? Porque vas y haces una renegociación. Vas con tu banco. Oye, banco, fíjate que yo tengo un crédito al 10, pero oye, pues un crédito al plazo que me queda normalmente está al 8. Y entonces el banco, por lo general, accedería a bajarte la tasa al 8, porque si no te la baja, vas con otro banco y ese banco lo que hace es compra esa deuda, le paga el sueldo total al banco del 10 que no te quiso bajar la tasa y te va a cobrar el 8. Entonces, si entras en una tasa fija, tienes el beneficio de que cuando suben las tasas, a ti no te sube la tasa, y también tienes el beneficio de que cuando bajan las tasas, haces una renegociación de deuda. Exacto. Ahora, hay otros tres tipos de estrategia para pagar deudas cuando se tienen a diferentes de interés, diferentes montos, por probablemente diferentes conceptos. Aquí hay dos populares que se llama, uno es el método bola de nieve y el otro es el método de avalancha. Uno consiste en tomar la deuda con menor saldo, independientemente de la tasa de interés. Uno se enfoca en la tasa de interés y otro en el saldo. Comencemos con el saldo. La ventaja de pagar la deuda con el menor saldo es que tiene una psicología positiva detrás de ello, que es la eliminación de la deuda más baja. Entonces uno toma la deuda más baja, la paga, como decías, haciendo pagos adicionales de su pago mensual. Si me sobran 100, $200 al mes, 50, lo que sea es bueno, eso se va para el monto más bajo, se termina de pagar y luego se sigue con la deuda que ahora va a tener el monto más bajo. ¿No? Si tenemos una deuda de 500, 300 y 200, primero eliminamos la de 200, luego seguimos con la de 300 y al final la de 500. Ese es un método. Yo en lo personal no creo que sea el más efectivo. Exacto, ese se llama Snowball y ese es efectivo solamente de forma psicológica, de forma financiera, no, o sea, de forma psicológica tenía 5 créditos, ahora me quedan 4, pero de forma financiera no es el mejor. Exactamente. Y eso es por la tasa de interés. La tasa de interés es uno de los factores más importantes. Ese es el otro método, el método de avalancha. El método de avalancha, uno toma tasa de interés más alta, liquida esa deuda primero, de nuevo haciendo pagos con ese dinerito que uno tiene y luego se sigue con la siguiente tasa de interés. Ahora, un detallito, pagando el pago mínimo de todas, o sea, asumiendo que haces el pago mínimo de todas las 5 tarjetas que tengas, ya que hice el pago mínimo de todas, entonces hago pagos adicionales a la de mayor tasa. Eso financieramente suena mejor. Exacto. El pago mínimo es para que no le cierren la cuenta y lo manden a buró de crédito, porque eso es una de las peores cosas, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es un país basado en el crédito y del consumo. Entonces, esa es una mejor estrategia financiera para pagar no tantos intereses y se termina pagando, pero vaya, es a reducir la cantidad de intereses que uno paga. Y el otro es consolidación. La consolidación es tratar de negociar con la institución que te esté ofreciendo la tasa más baja, pasar todas tus deudas a esa tasa y al final, pues vaya, irse recuperando poco a poco. Es una matemática un poco más, es parecida, ¿no? Pero la gran ventaja es que uno se ahorra los intereses de las deudas más altas. Requiere un poco más de investigación, de más negociación, de ir a presentarse con una institución que quiera acceder a esto y seguro existe, ¿no? Al final, mientras haya una tasa de interés, siempre va a haber una institución que esté dispuesta a negociar este tipo de cosas. De hecho, esa es la opción que mejor me gusta. En vez de tener varias a diversas tasas, yo intento consolidar todas a la tasa menor. Entonces, ya de entrada, solamente por hacer eso, ya estoy bajando drásticamente mi costo financiero. Y también administrativamente, en vez de estar haciendo pagos a 4 bancos diferentes y que se me vaya una, etcétera, mejor todo lo hago en uno solo a menor tasa.
administrativamente es mejor y financieramente también es mejor. Así es. Jacobo, ¿algún otro tema para ya cerrar? Utilizar el crédito a tu favor. O sea, no es de, bueno, saco 80 tarjetas de crédito, es sueldo adicional. No, o sea, si tú tienes cierto dinero, pues intenta quedarte en cierto dinero. Las tarjetas de crédito son muy útiles. También, ¿cuándo se usan las tarjetas? Pues cuando, pues ni modo, un hospital o algo que se tenga que usar, pues ni modo, un imprevisto, para eso son. Pero intenta vivir bajo tus posibilidades, intenta cortar gastos hormigas, si fumas, no fumes o fuma menos, o sea, cosas como el cigarro, alcohol, o sea, además de ser perjudiciales para la salud, son gastos. O sea, por ejemplo, en un restaurante, ¿qué porcentaje de la cuenta es en alcohol? Es mucho. Entonces, prefiero vivir mejor, vivir más sano, que además... Exacto. Prevenir siempre es mejor. Y financieramente siempre, por lo general, tiende a ser mucho más eficiente financieramente. La prevención va a ser más barata que pagar los platos rotos. Y entender en los productos en los que se están metiendo. Exactamente. Si tienen dudas, acérquense a un profesional. Platiquen con su mejor amigo ChatGPT y comprendan qué es en lo que se están metiendo antes de firmar. Esperemos este episodio que sirva, ¿no? Que sirva Exactamente. Pues Jacobo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y por el momento eso es todo. Y nos estamos escuchando más en este año que acaba de comenzar. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima. Abrazo. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.